¿cómo están? Muy buenos días, gente linda de todo el Ecuador que nos escucha, que nos sigue a través de Radio Pichincha 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de nuestra bellísima provincia. Y a nivel mundial nos escucha, nos puede seguir y leer también en www.radiopichincha.com y en nuestra transmisión a través de redes sociales, Radio Pichincha Multimedia. Y estamos desde muy tempranito conectados. Yo también ya abro la transmisión para poder leer sus mensajes que siempre nos dan buenas recomendaciones, que siempre comparten y hacen ese feedback, esa retroalimentación de los temas que tratamos, que abordamos aquí en este espacio informativo de las Guarmis. Y bueno, nada más para repasar hechos relevantes del día de ayer, la noche de este lunes, el presidente de la República, Daniel Noboa, llegó a Carondelet de la mano de su esposa Lavinia Balbonesi y fue recibido por al menos una decena de simpatizantes, ¿no? Noboa aprovechó la oportunidad para salir también al balcón, agradecer a la gente que lo aplaudió tras confirmarse su triunfo en la segunda vuelta electoral, según ya el Consejo Nacional Electoral ha dictaminado, con lo cual gobernará por un periodo de 4 años, es decir, hasta el 2029 tenemos Daniel Noboa. Según la Secretaría de Comunicación, como un acto simbólico, el mandatario recibió las llaves de Carondelet. Será su casa por 4 años más, indica este comunicado. Para el día de hoy se prevé que el presidente Daniel Noboa participe del cambio de guardia a las 12 horas. Con casi el 100% de las actas escrutadas, Daniel Noboa alcanza el 55.6% de respaldo. Todavía hay algunas impugnaciones, algunas denuncias que el Consejo Nacional Electoral deberá también tramitar, pero no está como muy a la vista que pueda revertirse este resultado electoral. Ahí están las imágenes del presidente Daniel Noboa. Bueno, esto es como lo urgente de informar, lo noticioso. Sin embargo, lo importante, aunque el país lo ignore, es lo que ocurre en territorios tan abandonados como el de Esmeraldas, ¿no? UNICEF se ha pronunciado también, de acuerdo al informe realizado por el Fondo para las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas para la Infancia, más de 113,000 personas, incluidos 44,000 niños, niñas, adolescentes, enfrentan una emergencia humanitaria sin precedentes en Ecuador tras el derrame de más de 25,000 barriles de petróleo en esta provincia. La ruptura del oleoducto Sote el pasado 13 de marzo de 2025, es decir, hace poco más de un mes y 2 días, pues desencadenó una catástrofe ecológica que afecta a 15 parroquias y amenaza la salud, los medios de vida y la seguridad alimentaria de miles de familias. El crudo contaminó varios ríos hasta desembocar en el Océano Pacífico, dejando a comunidades costeras sin agua potable ni alimentos seguros. De acuerdo al informe, son 3 sistemas de agua potable que están parcialmente restaurados, uno permanece suspendido y más de 3,500 personas han recibido atención médica por enfermedades relacionadas con la exposición al petróleo, incluyendo dermatitis, infecciones respiratorias, afecciones también psicológicas muy graves, ¿no? Bueno, nosotros lo vimos de primera mano con nuestro compañero Brian Espinosa, Orlando Pérez también estuvieron allá y pudieron precisamente mostrarnos la magnitud de este desastre. Las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años, adultos mayores, pues presentan el mayor riesgo por la falta de agua segura y alimentos. El Ministerio de Salud reportó el aumento de enfermedades transmitidas por agua y vectores, como el dengue, que registra 752 casos en esta provincia. Es que sin agua limpia, sin los medios de vida, pues todo se ve afectado, ¿no? La misión internacional liderada por la ONU, UNICEF, otras agencias, evaluó también las necesidades urgentes: agua, salud, seguridad alimentaria, protección infantil y apoyo psicosocial. La emergencia ambiental también destruyó más de 61 hectáreas de tierras agrícolas y dejó 9 playas contaminadas, afectando a más de 4,500 pescadores y agricultores. 61 hectáreas de tierras agrícolas, de las que dependía pues muchísima gente acá
hemos visto, por ejemplo, a las chocobreras, les hemos contado su historia, les hemos narrado sus preocupaciones. Las abejitas se fueron, eran su fuente de ingresos. El tema del cacao afectado totalmente, parada la producción y realmente esta pérdida de fuentes de vida es muy grave. También otras fuentes de alimentos como la proteína, el pescado, esto compromete la nutrición de la población, especialmente de los niños y mujeres embarazadas que tenían la posibilidad de pescar y ahora no, es decir, no tienen proteínas al alcance de su mano en la forma en la que tenían antes. El derrame de petróleo golpea a una provincia que de por sí ya sufre muchas violencias y mucha pobreza estructural, violencia armada e intensas lluvias que continúan, ¿no? De acuerdo a UNICEF, en Río Verde, el 91% de la población vive en condiciones de pobreza. Más del 30% de los encuestados reportaron haber huido de sus hogares por la contaminación. 30% de esta población ha tenido que huir. Desplazamientos forzosos causados por el Estado, causados por Petroecuador, causados por la falta de acción inmediata desde el Estado, ¿no? UNICEF ha lanzado una campaña internacional para movilizar ayuda urgente a favor de las infancias, de los niños, niñas de Esmeraldas. La organización ha advertido que esta es una de las crisis ambientales más graves del país en los últimos años y requiere una respuesta rápida y coordinada. Ese es el llamado urgente, el auxilio que se está pidiendo para nuestro país, para nuestra bellísima llamada Esmeraldas, abandonada, maltratada esta provincia, y pues ahí hay muchas expectativas, porque por más que hayan ido a dejar supuestamente bonos que nosotros también pudimos constatar que no le llegaron a todos, que no le llegaron a las personas más afectadas, por más que hayan ido a regar por ahí para ver a quién le alcanza este tipo de asistencia, que no es política pública, que no es una intervención integral por parte del Estado. Son más de 100,000 personas afectadas, 44,000 niños, niñas y adolescentes que están sufriendo las consecuencias de este desastre ambiental. Por más que aquí hayan querido decir, no, fueron 3,000 barriles, no fue mucho, no pasó a mayores, que eso es prácticamente lo que nos dijeron desde el Estado, cuando tenían un informe que ya daba cuenta de la magnitud real de este desastre ambiental, que también es una crisis social muy dolorosa, muy fuerte para esta zona de nuestro país. Así es que SOS Esmeraldas, apoyar Esmeraldas en lo que podamos como ciudadanos y ciudadanos, y sobre todo la exigencia de que el Estado actúe, de que el Estado responda, de que haga su trabajo y que lo haga bien, porque es indispensable que se tome en cuenta las realidades específicas de los individuos, de los seres humanos, en su individualidad también, todo lo que han perdido y todo lo que debe ser reparado para que sus medios de vida pues vuelvan a fluir como antes, ¿no? SOS Esmeraldas, lo decimos, compártanlo en redes sociales. Creo que es importante como sociedad también activarnos desde este punto, desde este lado, de ser solidarios y empáticos con la población de Esmeraldas. Por otra parte, pues el COE Nacional ha activado también medidas urgentes por la situación del embalse Daule-Peripa. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que el Comité de Operaciones de Emergencia, el COE Nacional, en una sesión celebrada el día de ayer en el EQ de San Borondón, activó algunas medidas para enfrentar la situación del embalse Daule-Peripa. Estas acciones pues buscan proteger a la población, fortalecer las capacidades de respuesta. Así debe ser, ojalá se haga. Entre las principales resoluciones tomadas por el COE se encuentran pues alertas tempranas. Se ha solicitado emitir alertas de inundación para los cantones de la cuenca del río Daule en caso de que el caudal de las descargas represente un riesgo para las comunidades. Alojamientos temporales. Los gobiernos autónomos descentralizados deberán identificar y calificar alojamientos temporales adicionales para aumentar la capacidad de recepción en caso de evacuaciones. Preposicionamiento de asistencia, trasladar bienes de primera necesidad para los alojamientos temporales, coordinando con los GATS locales, planes de evacuación. Los COE cantonales deberán activar también sus planes de evacuación para las zonas de riesgo, apoyo al sector agrícola.
para las familias afectadas por la temporada de lluvia, un bono con el nombre de Cata, y la continuidad educativa. El Ministerio de Educación debe activar el plan de continuidad educativa en las instituciones del régimen Costa antes del inicio del nuevo año lectivo. El embalse Daule Peripa se encuentra en la provincia de Guayas, en la zona de influencia, pues que incluye varios cantones, localidades a lo largo del río Daule. Las zonas que pueden verse afectadas por el embalse en caso de aumento significativo del caudal incluyen cantones cercanos a la cuenca del río Daule, Daule, Yaguachi, Milagro, Naranjal, otras zonas de la provincia de Guayas como San Borondón. Aunque esta zona está a mayor altitud, pues podría haberse afectado en términos de movilidad y acceso en caso de inundaciones en áreas cercanas. La isla de Puná, especialmente vulnerable a inundaciones debido a su ubicación y nivel del mar. Y lo decíamos, Daule, que está muy cercano, podría experimentar inundaciones directas. Yaguachi también en la cuenca del río Daule. Milagro en las proximidades del río Daule. Naranjal, otro cantón que podría experimentar efectos en caso de que el embalse libere grandes volúmenes de agua, y hay otras zonas rurales y agrícolas. Siempre el campesino en nuestro país se ve afectado. Las áreas rurales de la provincia de Guayas son altamente vulnerables a los efectos del aumento de caudal, ya que muchas de ellas están ubicadas cerca de los ríos y afluentes, ¿no? El impacto en estas zonas depende de la cantidad de agua liberada por el embalse y las condiciones meteorológicas, como las lluvias en la región. En estos casos se puede generar inundaciones, y en otros, pues, el aumento del nivel del río. Así es que hay que estar también muy alerta, y es importante que se haya, pues, por lo menos puesto en el papel estas medidas urgentes, ¿no?, que deben tomarse por la situación del embalse Daule Peripa. Ojalá y no ocurra ninguna tragedia. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Quiero saludar a mi invitado. Le agradezco muchísimo también por estar hoy aquí, porque estamos tratando varios temas que no hay que dejarlos de lado, ¿no? Decimos siempre esto se va pasando como para atrás, como que no fuera tan importante. El reciente proceso electoral, pues, no solo marcó un rumbo político del país para los próximos años, sino que también dejó sobre la mesa una serie de cuestionamientos urgentes sobre el manejo del orden público y los derechos fundamentales, ¿no? El estado de excepción que fue decretado por el presidente Daniel Noboa, vigente en 7 provincias, 2 municipios, y el sistema penitenciario continúa ahora en un escenario postelectoral, planteando serias dudas sobre el rumbo que tomará la política de seguridad en este nuevo ciclo de gobierno. Las organizaciones sociales de derechos humanos, les hemos contado, advierten que esta medida, lejos de ser una solución estructural al problema de la violencia y el crimen organizado, profundiza una lógica de militarización que ha traído consigo violaciones a derechos fundamentales, detenciones arbitrarias y desapariciones. Y la Alianza por los Derechos Humanos en particular ha señalado que el uso reiterado y prolongado de esta figura excepcional debilita la institucionalidad democrática y pone en riesgo a la población civil. Para analizar los efectos que podría tener la continuidad de este estado de excepción en este nuevo contexto político, conversamos con Fernando Astias, integrante de la Alianza, y también pues abogado litigante de la CDH. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a las Guarmis, Fernando. Bueno, han advertido que este estado de excepción agudiza las posibilidades de violaciones a derechos humanos, ¿no? ¿Qué evidencia concreta tienen ustedes, si se ha recopilado en este sentido, sobre esta implementación de estos continuos estados de excepción que ya son la normalidad, ya no son excepcionales, sino es algo como en lo que tenemos que vivir constantemente acá en el Ecuador? Bienvenido. Muchas gracias, Pía, y un abrazo a quienes nos están escuchando. Evidentemente, los dictámenes de decreto de estado de excepción que el presidente Daniel Noboa ha emitido durante el 2024 y ahora también en el 2025 representan un problema, no solo para la garantía de los derechos humanos, sino también para el combate del crimen organizado. Por un lado, se ha intentado hacer creer que a través de los decretos de estado de excepción se va a poder combatir el crimen organizado, por cuanto existe una movilización de Fuerzas Armadas. Y eso en la práctica lo hemos identificado, que durante el 2024 la situación de violencia no ha cambiado, más bien se ha venido agravando. Y esto es resultado claramente de una falta de planificación previa sobre estrategias de combate a la seguridad. No existe. Lo que hemos visto ha sido una movilización permanente de Fuerzas Armadas acompañado de toda una estrategia de marketing y de mediatización. Que eso para nada debe significar una estrategia
de combate a la delincuencia. Y por otro lado, hemos visto un incremento abismal de casos de graves violaciones a derechos humanos, principalmente de casos de desaparición forzada, ¿no? El CDH, al igual que la Alianza, ha registrado un incremento de más de 40 casos de desaparición forzada. Personas que han sido detenidas y posteriormente incomunicadas por integrantes de Fuerzas Armadas en operativos que aparentemente eran de seguridad. Actualmente estos casos ya se encuentran investigándose por la Fiscalía de Uso Ilegítimo de la Fuerza por el delito de desaparición forzada. De la misma línea, también se han registrado más de una docena de casos de ejecuciones extrajudiciales. Una recientemente es un caso de el sector de Sucumbíos, donde justamente un grupo de Fuerzas Armadas abatió a través de un uso ilegítimo de la fuerza a menores de edad, generando su muerte y por lo tanto configurándose una ejecución extrajudicial. Y en la misma línea también la tortura en los centros de privación de libertad se ha transformado ya en un patrón sistemático desde la declaratoria del primer estado de excepción en enero de 2024. Fernando, sería importante puntualizar sobre el caso de Sucumbíos. Creo que es necesario que la ciudadanía sepa y entienda de qué se trata este caso y pues que no es el único, que se han venido replicando. Sí, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador denunció el 17 de marzo como un ataque ilegal y violento por parte de Fuerzas Armadas en contra de dos adolescentes y una adolescente también, generó una víctima de ejecución extrajudicial, concretamente en Puerto El Carmen, en Putumayo, provincia de Sucumbíos. Actualmente el caso también se encuentra investigándose por la Fiscalía de Uso Legítimo de la Fuerza, de Quito, y para nosotros esto no es un hecho aislado, sino un patrón de comportamiento de Fuerzas Armadas dirigida hacia una población racializada y estigmatizada. Eh, y justamente la denuncia que se hace en el momento en que el presidente decreta otro estado de excepción es que la población civil se encuentra en riesgo de ser víctima de este tipo de escenarios. Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o incluso también prácticas de tortura. ¿Qué implicaciones pues tiene el usar figuras como la conmoción interna, el conflicto armado interno para justificar estas medidas, ¿no? En términos jurídicos y democráticos, hay derechos que están siendo restringidos ahora mismo con este estado de excepción. Sí, el estado de excepción, nuestra Constitución lo reconoce como un mecanismo para poder tomar medidas extraordinarias a problemas que también son complejos de combatir. Sin embargo, la figura del estado de excepción, debido a que restringe determinados derechos, siempre se lo debe usar como última opción. Y lo que debería ocurrir en un Estado de Derecho es que un presidente decrete estado de excepción, pero también tome otro tipo de medidas para no tener que recurrir siempre al estado de excepción. De hecho, el dictamen reciente de la Corte Constitucional reconoció de que el presidente Noboa durante el 2024 decretó una serie de estados de excepción, pero no tomó otras medidas alternativas para evitar volver a usarlo. Y es por eso que obligó a algunas instituciones a conformar una comisión interinstitucional. ¿Con qué finalidad? Para evitar el uso abusivo del estado de excepción y tener reales políticas y medidas de seguridad. ¿Y se ha hecho algo con estas instituciones? Una serie de instituciones. ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha hecho algo, avanzado en algo esta solicitud de la Corte Constitucional? ¿El Estado, después de esta resolución de la Corte, ha hecho algo? Bueno, recordemos que la posición inicial del presidente Daniel Noboa fue intentar desacatar esta orden de la Corte Constitucional, señalando de que no tenía las competencias de convocar a una comisión interinstitucional. Incluso se atrevió también a decir que estaba arrogándose funciones que no le competían a la Corte, lo cual es absurdo e ilógico, porque la obligación de la Corte es hacer cumplir sus sentencias.
Y si todas sus sentencias señalan que el estado de excepción debe ser de última ratio y que el Ejecutivo debe tomar otro tipo de medidas alternativas al estado de excepción, y ya hemos visto que no lo han hecho, entonces a la Corte le corresponde ordenar a las instituciones que lo hagan y en este caso ha usado esta herramienta de la Comisión Interinstitucional para asegurar que cada una haga su trabajo. Ahora Hasta la mismo. fecha, solamente la Defensoría del Pueblo ha enviado un informe sobre los casos de graves violaciones a derechos humanos que han identificado durante el 2024, que es lo que yo ya comenté Ujú. al inicio, pero ninguna otra institución le ha brindado información, porque el procedimiento es este. Las instituciones le envían a la Corte Constitucional información concreta, entre ellos temas de graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el 2024, más allá del tema de las políticas de seguridad, y luego de que la Corte tenga toda esta información, convoca a la Comisión Interinstitucional. Pero lamentablemente hasta la fecha, luego de ya más de un mes, solamente la Defensoría del Pueblo ha informado lo que tenía que informarle a la Corte. Ujú. No lo ha hecho ni Presidencia, ni Fuerzas Armadas, ni la Asamblea Nacional, ni el Consejo de la Judicatura. Ahora, con todo lo que tú nos estás contando, ¿qué rol debería tener ahora mismo la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional frente a estas medidas, ya que se estaría, de alguna forma incumpliendo todo lo que ha sido el mandato de la Corte Constitucional? Bueno, en primer lugar, la Asamblea Nacional tiene la potestad de hacer un control político del estado de excepción. Es decir, puede pronunciarse en relación al estado de excepción. Sin embargo, durante todo el 2024 no lo ha hecho. Y tiene un sustento y un fundamento, y es que el estado de excepción que se acabó de emitir no tiene asidero jurídico en función de que no hay un hecho en concreto que Ujú. haya obligado al Ejecutivo a establecer un estado de excepción. Lo que motivó en el estado de excepción del Ejecutivo son situaciones que han venido ocurriendo desde siempre. No hay un hecho nuevo que amerite nuevamente decretar un estado de excepción. Y con ese antecedente, pero también con los anteriores pronunciamientos de la Corte, la Asamblea tranquilamente puede pronunciarse al respecto de este decreto. Pero también tiene la obligación de brindarle información a la Corte, me refiero a la Asamblea, sobre cuáles son las leyes que se han aprobado en materia de combate al crimen organizado o para combatir la crisis de inseguridad que ha vivido el Ecuador, que ellos tampoco hasta la fecha han respondido. Fernando, te voy a pedir que te quedes con nosotros, tengo que hacer una pequeñísima pausa y volvemos pues para continuar dialogando con respecto a este estado de excepción, para que puedas contarnos exactamente cuáles son los derechos que están siendo restringidos ahora mismo y qué implicaciones tienen para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Volvemos. Volvemos con Fernando Bastias desde la ciudad de Guayaquil. Gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar sobre el estado de excepción que está rigiendo actualmente en 7 provincias, 2 cantones, y pues la narrativa oficial justifica estas acciones o el decreto como parte de una guerra interna con el crimen, ¿no? Cuéntanos exactamente cuáles son los derechos que están, son más frágiles en este momento y que o restringidos según este decreto, por favor. Bueno, en primer lugar, lo que se restringe a partir de este nuevo decreto del presidente Daniel Noboa es la libertad de tránsito. Concretamente establece lo que comúnmente se llama toque de queda Uh-huh. en determinados cantones de algunas provincias, provincia de la Suay, Guayas y Los Ríos, Orellana y Sucumbíos. No a toda la provincia, sino en determinados cantones. De la misma manera, ordena una intervención de Fuerzas Armadas en los centros de privación de libertad, lo cual también es un poco antagónico con la realidad, por cuanto los centros de privación de libertad se encuentran militarizados desde enero de 2024. Y que bueno, eso sería otro tema de discusión también, en función de que solo se pueden militarizar las prisiones con un estado de excepción, pero se encuentran ya militarizadas hace mucho tiempo sin Uh-huh. la existencia de uno. De la misma manera, se habla a propósito del derecho a la libertad de reunión, pero ahí es importante aclarar que la Corte Constitucional ya ha dicho que la libertad de reunión
no puede ser restringida si esa reunión está relacionada con el tema de lo que se quiere combatir. En pocas palabras, la protesta social no puede ser restringida en un contexto de estado de excepción, porque el estado de excepción no es en función de la protesta, sino que concretamente en este caso es en función de un tema de seguridad. Así que si por temas de seguridad existe un grupo de personas aglomeradas y hay una sospecha de algún cometimiento de un delito en función de lo que se habla del estado de excepción, ahí podría caber la intervención de la policía. Eh, de la misma manera se habla acerca de la libertad de correspondencia y también en relación a la inviolabilidad del domicilio. Lo que nosotros igual esperamos es que la Corte nuevamente haga valer los dictámenes que ya ha venido mencionando antes y declare inconstitucionales de este decreto por cuanto no tienen la motivación suficiente, pero además ya ha dicho anteriormente de que este no es un mecanismo eficaz para combatir el crimen organizado o en general la violencia que vive el país. La ciudadanía debe tener claro que los derechos que no pueden restringirse y deben garantizarse es el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, prohibición de desaparición forzada, el derecho a la defensa, al debido proceso, el principio de la legalidad también, ¿no? Sin embargo, acabamos de pasar un proceso electoral, bueno, este estado de excepción se da justo antes del proceso electoral y los resultados también muestran una sociedad que de alguna forma está muy alineada a esta política de mano dura. Y en este contexto hay mucha gente que cree que no le va a pasar nada porque se creen del lado de los buenos, ¿no? Sin embargo, aquí quisiera que tú nos cuentes qué impacto ha tenido estas medidas en comunidades históricamente vulnerables como pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, barrios populares y también pues veíamos las personas privadas de libertad. Un poco quisiera que tú nos des tu opinión sobre este proceso electoral también en términos de lo que se puede esperar en términos de plantear la seguridad en el país. Sí, acompañado de las medidas del presidente de militarizar la seguridad ciudadana, hay un evidente perfilamiento racial, pero también estigmatización a barrios empobrecidos. Entonces, en primer lugar, la mano dura no va a caer sobre aquellos espacios donde realmente se encuentra el tejido criminal que controla toda la criminalidad organizada en Ecuador. La mano dura se va a ver operada en barrios empobrecidos que ya ha existido. Allanamiento, destrucción de propiedad, detenciones arbitrarias, personas que no tienen nada que ver con cometimiento de delitos han sido llevados ante fiscalías y ante fiscalías al darse cuenta de que no se ha cometido ningún delito los dejan libres, pero ya luego de todo un proceso de detención y de abuso de poder por parte de la policía y Fuerzas Armadas. Y es en el mejor de los casos. Como Fuerzas Armadas no está capacitada para tareas de la seguridad interna, de seguridad ciudadana, lo que ha venido ocurriendo han sido excesos. Excesos que se configuran en delitos y en graves violaciones a derechos humanos. Cuando a un integrante de Fuerzas Armadas no identifica el riesgo inminente y no puede aplicar el uso legítimo de la fuerza, lo que hace es disparar a matar o generar lesiones contundentes y graves que en resumen se transforman en ejecuciones extrajudiciales, en tortura o cuando incumplen procedimientos, por ejemplo, te detienen y no te ponen a órdenes de una autoridad competente, se configura también una desaparición forzada, de las cuales ahora tenemos 40. Ese comportamiento, que ya es un comportamiento sistemático en todo el Ecuador debido a los casos registrados, nos hace creer que la población civil, particularmente la más empobrecida, la afrodescendiente, las personas indígenas y también los niños, niñas y adolescentes son las más susceptibles de ser víctimas de este tipo de crímenes cometidos por Fuerzas Armadas. Fernando, ¿han tenido acercamiento con organismos internacionales frente a lo que está viviendo en el país? ¿Cuál es la visión desde afuera de lo que está ocurriendo en el Ecuador?
El Comité de Naciones Unidas de Desaparición Forzada emitió en un informe reciente, manifestó lo alarmante que ha sido recibir una serie de notificaciones de desaparición forzada. De hecho, algunos casos ya cuentan con medidas de acción urgentes emitidas por ellos. Entonces, el Ecuador se encuentra en entre los 3 países con más casos de desaparición forzada entre el 2024 y también en el año 2025. De igual manera, durante el 2024 tuvimos 3 informes de organismos de Naciones Unidas que alertaban el incremento de graves violaciones a derechos humanos y la necesidad de emitir políticas que no tengan que ver con la militarización de la seguridad ciudadana, sino enfocadas en la seguridad y, por supuesto, el fortalecimiento de la Policía Nacional. Fernando, para finalizar y pues aprovechando que pues también estás acá y tú llevas el caso de los niños de las Malvinas, sabemos que la semana pasada se vinculó a un teniente coronel que tenía información que no había sido proporcionada a tiempo, que llegó a tener la ropa de los niños también. Pues cuéntanos un poco de cómo está ese proceso, nada más para tener la actualización sobre este caso y estar expectantes de lo que pueda ocurrir. Sí, el teniente coronel no solo fue procesado por no dar información, sino por ocultar información. Todo funcionario que tenga el conocimiento del cometimiento de algún delito está en la obligación de informar. Y en este caso, él no informó, él ocultó información a fiscalía, a policía, y por su propia cuenta decidió realizar determinados operativos, lo cual en un Estado de Derecho es totalmente ilegal y se traduce en una complicidad. Por eso es que se lo ha involucrado dentro del proceso penal de desaparición forzada. Actualmente esa instrucción fiscal, debido a esta vinculación, se incrementó 30 días más, lo cual dará igual más tiempo tanto a la defensa técnica como fiscalía a realizar otro tipo de diligencias y poder estar listos para la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, que es una audiencia previa a la audiencia de juicio, en donde los 17 ahora militares tendrán su sentencia. Todo esto tiene que ocurrir antes de la fecha del 31 de diciembre, porque ese día se caduca la prisión preventiva. Lo que esperamos es que antes de esa fecha ya tengamos una sentencia condenatoria que represente una respuesta parcial del acceso a la justicia en el caso de los 4 niños, porque aún tenemos que continuar investigando en relación a la muerte de los mismos. Fernando, finalmente, ¿qué llamado le harías a la ciudadanía ahora que el país pues entra en una nueva etapa política con estas medidas de estado de excepción vigentes también? Bueno, en primer lugar, a entender que los derechos humanos se encuentran en primera línea. No es un tema secundario y nadie tiene que renunciar a ellos por un supuesto discurso de la seguridad. La seguridad es un derecho humano y para que exista no deben haber vulneraciones a derechos. Eso es lo básico en un Estado de Derecho, y lo que se exige al ahora presidente reelecto Daniel Noboa es que respete no solo la Constitución, sino también los instrumentos internacionales que como país hemos decidido aceptar y adoptar. Muchísimas gracias, Fernando. Importantísimo escuchar pues el detalle de lo que implica este estado de excepción que ha sido nuevamente decretado en el país y todos estos temas, ¿no?, que deberían convocarnos como sociedad a defender los derechos humanos, a pensarnos como garantes obviamente es el Estado el que tiene que garantizar nuestros derechos, pero como ciudadanos y ciudadanas no podemos avalar que se vulneren los derechos de otras personas. Fernando, un abrazo fuerte desde acá, desde Quito, y nosotros nos vamos a una pausa, regresamos enseguida con más de Las Warmis. Bueno. Estamos con ustedes, queridos amigos, de regreso ya, y con Gaby Cruz aquí también ya acompañándonos en cabina. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de Las Warmis, y estamos aquí este martes 15 de abril acompañándolos. Pues a mí, no sé a ti, Sofi, pero se me ha pasado este año
rapidísimo y pese a que hemos vivido tanta cosa, pues sí, va el año ahí. Sí, muy rápido. Creo que siento lo mismo, ¿no? Que como que el tiempo, no sé, le faltan horas al día. Sin embargo, aquí estamos y pues dispuestos a contarles también cosas interesantes que se están haciendo. Tenemos el gusto de conversar con Ana Cristina Benítez, cineasta ecuatoriana, cuyo más reciente trabajo, el documental Mama, ha sido seleccionado para estrenarse en el Festival Internacional Hot Docs en Canadá, ¿no? Esta obra profundamente personal no solo representa también un hito para el cine ecuatoriano, sino que también abre un espacio de reflexión sobre la experiencia emocional del cáncer de mama y el rol de quienes acompañan este proceso. Así es, y con una narrativa íntima y poderosa, pues Ana Cristina nos invita a mirar más allá de este diagnóstico médico para hablar también desde el amor, desde el cuidado y la resiliencia. Bienvenida, Ana Cristina, buenos días, aquí al espacio de las Warmis. Y bueno, primero queremos saber cómo nació esta idea de realizar Mama y por qué decidiste también contar esta historia desde una perspectiva tan íntima, tan personal. Hola, buen día. Muchas gracias primero por el espacio. Bueno, Mama nace de una experiencia muy íntima y muy personal. En realidad, al inicio, cuando empecé a registrarlo todo, fue por una necesidad de sostenerme de alguna manera. A mí me diagnosticaron justamente el cáncer en plena pandemia. De hecho, mi primera quimioterapia fue la primera semana de confinamiento aquí en el Ecuador y no me dejaban ingresar con ningún familiar por todo el tema de la pandemia, y yo necesitaba sentirme acompañada de alguna manera y la única cosa que hice fue llevar mi cámara. Pero al inicio no tenía ninguna intención de hacer un documental, más bien era solamente poder sentir que esas 5 horas que pasaba en la sala de quimioterapia de cierta manera podría como acompañarme con haciendo algo. Y luego con el tiempo me di cuenta que este registro trascendía más solamente que, o sea, trascendía y no solamente era como un diario personal en video, sino que con este material podía yo hacer algo. Y ahí en ese momento me di cuenta como el para qué llegó a mi vida todo este proceso, y en realidad yo lo que quiero es que de cierta manera poder resonar con otras personas, sobre todo con otras mujeres que están pasando por este proceso, y sobre todo entablar este tema y ponerlo sobre la mesa, porque yo cuando me diagnosticaron esto, lo primero que pensé fue que yo no sabía que el cáncer de mama pasaba en mujeres jóvenes. Y siento que es un tema que no se está hablando y es un tema que está pasando mucho más concurrente en el mundo, en realidad. Así es. Y como no existe un sistema de diagnóstico temprano del cáncer de mama, este rango de mujeres de 20 a 40 años, lamentablemente cuando ya nos diagnostican el cáncer está muy avanzado, porque el único método de diagnóstico temprano es la mamografía, pero a ninguna mujer nos recetan una mamografía. Y ojo que yo tampoco estoy diciendo que la solución sea tener una mamografía temprana, porque es un método muy invasivo, pero el problema es que el único método que existe es la mamografía, pero la mamografía te recetan a partir de los 40 años. Entonces también es como poder tocar hacia la sociedad y también como hacer un grito y decir qué es lo que está pasando. Llegamos con la tecnología a tener inteligencia artificial, con la tecnología podemos llegar con un misil de un país al otro y llegar a un punto específico, pero no existe un método de detención temprana para el cáncer de mama. Entonces, a este grupo de mujeres desde 20 a 40 años, lo que pasa es que cuando, lo que les decía, se diagnostica ya es en una etapa muy tardía y por ende es causa de muerte en muchas mujeres jóvenes. Bueno, nosotros hemos estado analizando esto desde muchos puntos de vista, ¿no? Hay muchas enfermedades
que tienen que ver con los cuerpos feminizados, que no son investigadas, y pues también tiene que ver mucho con cómo la ciencia ha relegado los cuerpos feminizados y ha investigado más las dolencias que tienen que ver con hombres, ¿no? Con cuerpos masculinos. Pero también quisiera saber cómo abordas tú y también cómo asumes emocionalmente el haber utilizado archivos personales y familiares y pues abordar el cáncer no solo desde la enfermedad, sino desde el papel de los cuidadores, de las cuidadoras. ¿Por qué era también importante para ti incluir esa mirada? Sí, yo, bueno, primero agradezco muchísimo que mi padre me regaló una cámara de VHS cuando él tuvo que emigrar a los Estados Unidos en la época de los 90, cuando fue la primera crisis. Y él me regaló su cámara, yo tenía 12 años más o menos, y su primer regalo fue una filmadora, y evidentemente lo que él quería era que pueda tener un acompañamiento visual del crecimiento de sus hijos. Pero ahora me doy cuenta que para mí la cámara se convirtió en una especie de compañera en momentos solitarios. Sin darme cuenta, al momento de coger mi cámara y llevarlo a la quimioterapia, ahora que empiezo a como entender lo que estaba pasando, me doy cuenta que siempre lo utilizo en momentos de soledad y para no sentirme sola. Y bueno, en realidad lo que yo pretendo con el documental es justamente como poder abordar diferentes temáticas. Yo en la pandemia me di cuenta que estaba muy sola, pero ahora me doy, o sea, como que con los casos de otras compañeras que están pasando por cáncer de mama ahora, puedo darme cuenta que en realidad no es la pandemia por la que te quedas sola, en realidad es las enfermedades, y porque no sabemos cómo acompañar. Y siento que es súper importante hablar de qué manera acompañamos y de qué manera aprendemos a acompañar. En el documental también veo como las opiniones de las enfermeras en cuanto a qué pasa cuando las cuidadoras son las que tienen que ser cuidadas. Porque lamentablemente lo que yo veía en la sala de quimioterapia es que cuando el hombre tenía cáncer, la mujer, aunque sea pandemia, estaba afuera acompañando a su compañero. Pero cuando era el cáncer a la mujer, por lo general la mayoría nos quedábamos solas. Y esa es una problemática súper fuerte y que quiero abordar, y que quiero que todos empecemos como a hablar qué pasa cuando las cuidadoras, que en este caso se limita a la mujer, necesita ser cuidada. Y también como plantearnos de qué forma también acompañamos a estos procesos fuertes que están pasando personas y que de cierta manera no sabemos cómo acompañar. Hay mucha gente que me decía como, ay, mira, no te llamé porque no sabía qué decir. Y yo pienso y digo, a mí me hubiera encantado que me llamen, aunque sea para no decir nada. Y entonces sí, se puede observar en el documental que también es como una carta de amor hacia mi familia, que afortunadamente mi familia estuvo ahí, y poder también entender estos lazos de amor y estos lazos de cuidados tan importantes y tan necesarios para una sanación. Yo siempre he dicho que la sanación va más allá del cuerpo. Siento que la sanación tiene que ser colectiva. Y nos han enseñado tanto a estar tan individualistas en esta crisis del individualismo. Nos hemos olvidado de realmente como poder acompañar en conjunto, acompañar como en colectivo, poder sanar en colectivo. Y no solamente eso, como que va más allá del cuerpo en realidad. Ana Cristina, ¿y qué significa para ti que tu documental, que Mama se estrene en un festival de talla internacional y tan importante como es Hot Docs en Canadá? ¿Qué significa para ti llegar con las voces de acá, ¿no? Y con tu voz principalmente, tu experiencia, tus vivencias también de tus cuidadores, de tu familia? ¿Y qué significa que esto trascienda? ¿Qué esperas tú conseguir también con esto? Sí, bueno, yo estoy muy feliz en realidad, muy emocionada. Han sido 5 años de este proceso, con un diagnóstico último no tan favorable, y que eso hace que para mí, de hecho, una de las personas que hicieron conmigo uno de las asesorías,
al conocer el último diagnóstico, me decía, ¿por qué entre tantas cosas que puedes estar haciendo ahorita decides hacer una película? Y de hecho es una de las frases que yo digo en el documental y que digo en las presentaciones de mi documental, es como, de todas las cosas que puedo estar haciendo ahora, decido hacer este documental porque siento que es una carta de amor. En realidad a mí lo que siento que si se termina el documental de ver y te da ganas de darle un abrazo a tu familia, te da ganas de dar un abrazo a la vida, te da ganas no sé, de poder abrazarnos en colectivo, para mí ha cumplido con el propósito del documental. Y estoy muy feliz que después de 5 años de un trabajo sostenido, porque yo he sostenido mi vida y también he sostenido el documental a la par. Y siento que estos procesos de sanación con el arte son fundamentales. Y también eso es otra de las cosas que yo quisiera como plantear en el mundo, porque cada vez veo que por lo general las restricciones económicas al arte cada vez son mayores y en realidad para mí no hay otra manera de sanar que no sea a través de poder canalizar lo que te está pasando a través de expresiones artísticas que pueden convertirse en una experiencia colectiva. Así que llegar a este festival, estoy muy emocionada y muchas gracias también por darnos este espacio y poder comunicarlo, porque lo que yo pretendo es que cada vez más personas puedan conocer sobre este documental, y no por mí, no por la directora. En realidad eso como que no me interesa mucho. En realidad lo que me interesa es que puedan ver la mayor cantidad de personas, porque en algún momento pueden acompañar a otras personas que están pasando por procesos muy complejos, o también poder llegar a otras mujeres que se enteren de este diagnóstico y que de cierta manera puedan sentirse acompañadas con una voz real, con un cuerpo real. Y también lo que yo quiero es poner sobre la mesa como estos otros cuerpos. Existimos cuerpos mastectomizados, existimos otros tipos de cuerpos y que casi no se ve. Yo como productora de televisión nunca vi un comercial de televisión con una mujer mastectomizada. O si hay pocas películas con un cuerpo mastectomizado, su tema es o cáncer de mama o no existe. Y ya vemos muchísimas mujeres en el mundo y en el Ecuador que estamos pasando por este proceso y que tenemos otros cuerpos y que estamos mastectomizadas y que la reconstrucción no es solamente como el único plan, porque hay muchas mujeres que decidimos quedarnos flat, porque también esta es otra violencia que ejercemos las mujeres, el que siempre tengamos que estar como la mirada sensual y esa mirada que se quiere de los cuerpos femeninos. Así es, Ana, y pues bueno, esta cinta que tiene esta producción creativa también de Bernarda Cornejo, entiendo, y de Teria, tendrá 2 funciones en Toronto. Acá, ¿cómo se podrá ver? Sí, ahora vamos a hacer el estreno mundial, por fin, en Hot Dogs, en Canadá, el 27 de abril. Y luego la idea es poder tener un estreno ecuatoriano. Obvio, es lo que más quiero, y poder estar presente para ese estreno ecuatoriano. Así que lo vamos a hacer lo más pronto. Esperamos tener como toda una campaña de impacto también alrededor del documental, porque creo que es un tema que es necesario hablar más allá del lazo rosa, que ese es otro punto que quiero poner, porque el octubre del cáncer de mama se viste de rosado, pero en realidad no se hace casi nada sobre realmente informar sobre el cáncer de mama, y no es solamente sí, está bien, tócate, es muy importante, pero más allá de eso hay muchas cosas que atraviesan el cáncer de mama y que no se habla. Entonces esperamos que nuestro estreno en Ecuador sea alrededor de octubre, para hacer toda una campaña alrededor del cáncer de mama y de estas otras formas más allá del lazo rosa. Ana Cristina, y bueno, para ir finalizando, sabemos que sigues batallando
frente a esta enfermedad que es muy dolorosa. Yo igual personalmente debo decirte, mi hermano tuvo cáncer también y yo como cuidadora tenía estos miedos y también estas dudas de cómo realmente afrontar esto, ¿no? Y que muchas veces no lo sabemos y que ya en el proceso lo entiendes. Pero ¿qué podrías decirles tú a las personas que están atravesando el cáncer desde tu voz? Porque realmente desde afuera uno no logra entender lo que las personas están pasando. Y también a los cuidadores, ¿qué les dirías también? Porque justo tú topabas un tema que es esto también del estigma de nuestra sociedad, que las miradas siempre son con temor a la enfermedad, con miedo y a veces hasta con rechazo, que muchas veces es como uno no quiere sentir eso, pero es por este miedo a que no me pase a mí. Son este tipo de sentimientos que tenemos. Pero ¿qué dirías? ¿Qué les dirías a las personas que atraviesan esta enfermedad, a sus cuidadores y a la sociedad en general? Sí, bueno, es bastante complejo para mí eso, porque justamente yo lo que siento es que nadie puede decir qué hacer. Uh-huh. Siento que todo eso tiene que nacer desde el corazón individual. Yo lo que puedo decir como a las compañeras que están pasando por eso, primero es quitarnos la culpa, porque esa es una de las cosas como que he escuchado mucho. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué hiciste mal? No sé, inclusive karmas, como un montón de cosas que al final la gente no se da cuenta que la palabra es muy importante, qué es lo que dicen. Y yo he llegado a entender que no existen culpables, que no existe culpa. Sí tenemos que analizar qué es lo que está pasando en el mundo, en la parte ambiental, en la contaminación, en lo que comemos. Es súper importante porque va más allá de, no sé, como qué habrás hecho mal. Está pasando mucho y cada vez más en mujeres jóvenes. Uh-huh. ¿Qué nos estamos poniendo como shampoo, como desodorantes, como perfumes? Eso es súper importante hablarlo y casi no se habla. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Cuántas hormonas estamos comiendo? Pero yo creo que también todas las decisiones que cada una vaya tomando, en realidad tienen que hacerla escuchando el corazón. Existen algunos tratamientos que pueden como seguir, y no solamente los implantados por la sociedad, pero que todo eso sea desde lo que cada paciente quiere y no lo que la familia desea. Uh-huh. Y eso es muy importante para las personas que están pasando por eso y para las personas que acompañan, que en realidad deberíamos ser todos y todas. Uh-huh. Hay que estar. Es lo único que se tiene que hacer, estar aunque sea en una llamada, sí, no puedes solamente decirle a la persona que está pasando por eso, terapéate. No es así, no es solamente eso, es realmente de qué manera acompaño. Así es, o sea, estamos hablando de un tema también de salud mental, ¿no? Que se ha afectado y ojalá pues este documental también ayude en este rol clave de hablar de temas de salud mental también y de derechos, ¿no? Siempre en clave de derechos, que como sociedad debemos trabajar muchísimo en eso. Ana Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, pues que sea un éxito el estreno del documental y pues esperamos para verlo, aunque nos toque esperar un poquito más acá en Ecuador. Un abrazo súper fuerte para ti y gracias nuevamente, te mandan muchos saludos desde acá, la gente que está conectada a través de nuestras redes sociales, enviándote toda su fuerza y todo su amor. Que nos sigan en las redes. Y claro que sí, ¿a través de dónde les pueden ubicar? Eteria_cine en Instagram, en Facebook, o como Ana Benítez en Instagram y Facebook también. Y bueno, el documental Mama, que pronto estará en Ecuador también. Y nada, ¿de qué forma nos ayudan? Difundiendo para que llegue a las personas que tiene que llegar y que sirva para lo que tenga que servir, que es lo único que me interesa con este documental. Así y perdón será. Por la sensibilidad. No, es para eso este espacio, un lugar seguro para ti, un lugar seguro para todas y todes. Vamos a hacer una cortísima pausa, pero regresamos enseguida con más de Las Warmis.
estamos de regreso, Gaby, tenemos otras noticias. Así es, y bueno, la Agencia Nacional de Tránsito anunció la reprogramación de los turnos previstos para el 17 y 18 de abril. Esto pues por la suspensión de la jornada laboral por la Semana Santa, ¿no? Que ahora ya se extiende el feriado desde el día jueves. Pero aquí tenemos más detalles con el siguiente video. La Agencia Nacional de Tránsito reprogramó los turnos del 17 y 18 de abril del 2025 debido al feriado nacional por jueves y viernes santo. La medida se aplicará a escala nacional. Los turnos se atenderán entre el 21 y 25 de abril y también del 28 al 30 de abril, según el último dígito de tu cédula. Cédulas terminadas en 1 y 2, lunes 21 de abril, 3 y 4, martes 22 de abril, 5 y 6, miércoles 23 de abril, 7 y 8, jueves 24 de abril, 9 y 0, viernes 25 de abril. Y para quienes no puedan asistir según este cronograma, serán atendidos del 28 al 30 de abril. Pues bueno, los turnos asignados, reiteramos, para esos días se atenderán el 21 y 25 de abril y el 28 al 30 de este mes, ¿no? Este calendario depende del último dígito de la cédula de identidad del usuario. Las personas con cédulas terminadas en 1 y 2 serán atendidas el 21 de abril, mientras que aquellas con terminaciones en 3 y 4 deberán acudir el 22. Y para los usuarios con cédulas que finalizan en 5 y 6, el turno será el 23 de abril, los que tengan 7 y 8 el 24 de abril y los que terminen en 9 y 0 será el 25, y para el 28 al 30 pues se dará atención a quienes no pudieron presentarse según este cronograma establecido. Y la Agencia Nacional de Tránsito recordó que el horario de atención será de 8 de la mañana a 5 y 45 de la tarde. Las autoridades exhortan también a la ciudadanía a informarse únicamente por los canales oficiales, en este caso de la Agencia Nacional de Tránsito. Bueno, pero cuéntenos ustedes, queridos amigos y amigas, cómo está la obtención de turnos en la Agencia Nacional de Tránsito. Por otro lado, les contamos que mediante el decreto 602, firmado la noche de este lunes, 14 de abril, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso la condonación de deudas consideradas irrecuperables de la Corporación Financiera Nacional, CFN. Las operaciones no deberán superar los $5,000 y deberán encontrarse en estado judicial y estar calificadas con riesgo tipo E. El directorio y la gerencia de la CFN deberán emitir estos actos administrativos, políticas, resoluciones necesarias para esta gestión técnica, operativa y financiera de esta condonación. Sin embargo, pues en la segunda disposición del decreto se advierte que en caso de que la medida impacte en los recursos públicos, esto deberá ser analizado previamente por el Ministerio de Finanzas. El gobierno indicó que los objetivos de la condonación están en brindar alivio financiero a la ciudadanía y promover un ecosistema favorable para la dinamización de la economía, el comercio y la productividad. Así es, y bueno, también tenemos otras noticias. Esto viene desde la Corte Constitucional, pues rechazó una acción de protección interpuesta por 2 ciudadanos contra la Alcaldía de Quito por la creación del Parque Metropolitano de Atucucho. El fallo consideró que esta solicitud era improcedente porque no evidencia una violación de derechos constitucionales. En primera instancia, una jueza reconoció un riesgo potencial para el derecho a la propiedad, pero no identificó una vulneración directa de los derechos constitucionales. Además, en noviembre de 2019, la Corte Provincial de Pichincha declaró parcialmente vulnerado el derecho a la propiedad. No obstante, amplió el análisis y determinó que las pretensiones de los accionantes estaban más alineadas con disputas patrimoniales que con derechos fundamentales protegidos por la acción de protección. El fallo establece que la acción de protección no es el mecanismo para forzar a una entidad pública a iniciar estos procesos de expropiación, ni para dirimir cuestiones relacionadas con el uso del suelo sin una justificación de utilidad pública. Y bueno, la Corte también ordenó al municipio de Quito el desarrollo de planes parciales, especiales para este parque en un plazo de 6 meses, reflejando la necesidad de este ordenamiento territorial que respete tanto los derechos de los ciudadanos, pero también las normas de protección ambiental. Y bueno, vamos a presentarles otro video que precisamente da cuenta de la violencia contra niños y adolescentes en América Latina y el Caribe, que ha alcanzado niveles alarmantes. Nuestra región, pues lastimosamente es la más violenta del mundo para la infancia. En Ecuador, 1 de cada 2 niños menores de 5 años ha experimentado violencia física o psicológica en su hogar. Tenemos detalles con este video de Tu Voz TV. En Ecuador, 1 de cada 2 niños menores de 5 años sufre maltrato en casa, según datos de UNICEF, y cada día 6 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz por violencia sexual. Solo en 2023, 770 menores fueron asesinados. La violencia puede ser física, sexual, psicológica o verbal, y sus consecuencias son devastadoras: trauma, deserción escolar, depresión y hasta la muerte.
UNICEF trabaja para cambiar esta realidad con acciones en territorios vulnerables, como Esmeraldas, Guayas y Sucumbíos. Se han creado centros de atención integral para víctimas, además se promueve la crianza positiva y se capacita a jóvenes en habilidades para evitar la violencia. Pero esto no basta. Para eliminarla, necesitamos un compromiso colectivo de familias, escuelas, comunidades y autoridades. Educar sin violencia es posible. Cada niña y niño merece crecer con amor, seguridad y dignidad. Y bueno, entre otras noticias, ustedes seguramente han escuchado también la historia de Rafaela. Ella es una pequeña que a sus 11 meses está luchando con esta condición llamada AM, esta enfermedad que amenaza su futuro, pero que hoy tiene una posible solución. Y a través de chequeos médicos, esfuerzos familiares incansables, del apoyo de cientos de corazones generosos, pues la familia de Rafaela, está más cerca que nunca de alcanzar pues su objetivo y lograr que su hija reciba este tratamiento que es muy costoso. Uno de los más costosos del mundo, y una única dosis puede cambiar su vida para siempre. Pero aún necesita ayuda para que Rafaela acceda a este tratamiento. Faltan unos $60,000, nos dicen sus padres, una cifra que parece abrumadora, pero que sabemos que juntos se puede lograr, porque ya se consiguió una cifra mayor con el apoyo de todos y todas, pero escuchemos lo que dicen sus padres precisamente, y ese llamado a la acción, llamado a donar para que Rafaela pueda recibir el tratamiento. Gracias a ti llegamos más lejos de lo que imaginamos y hoy nos falta un paso. Gracias a tu generosidad llegamos a México y Rafaela se hizo sus primeros chequeos médicos. Y sí, ella está lista para su tratamiento. Hemos sumado el aporte del seguro privado. Hemos sumado todas sus donaciones, sumado nuestro patrimonio y estábamos listos para este paso final. Sin embargo, en estos montos tan considerables, el cambio fluctuante entre el dólar peso y las comisiones de los bancos intermediarios de la transferencia acaban de crearnos una brecha de $60,000. No estamos comenzando de cero, estamos a un solo paso de lograrlo, pero volvemos la vista a ustedes, volvemos a confiar en ustedes. Hoy más que nunca tu ayuda puede ser doblemente valiosa. Vuelve a compartir, vuelve a donar y sigue orando por nosotros. Estamos muy cerca y juntos lo podemos lograr. Confiamos en todos, confiamos en Rafaela. Gracias a todos. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de los papás de Rafaela, que están cada vez más cerca de lograr este objetivo, de que su pequeña reciba esta dosis muy costosa. Hay que decirlo, ¿no? Mencionaban que costaba cerca de $2 millones, así que es impresionante cuánto cuesta la salud en el mundo. Así es, y que le falten $60,000 por un cambio de moneda, pues realmente resulta triste, doloroso sin duda, pero sabemos que pueden lograrlo. Son $60,000 más que van a llegar a salvarle la vida a esta pequeña Rafaela, que es una niña bellísima, con una mirada siempre tierna y con muchas ganas de luchar también por su vida, ¿no? Así es que hay otros niños que han recibido este tratamiento, que están mejor, pero bueno, nosotros antes de finalizar también queremos compartirles un estudio regional elaborado por GROW, Género y Trabajo y Mundo Sur, titulado Inclusión en Alerta, que revela que 8 de cada 10 personas en América Latina han vivido alguna situación de violencia laboral. Ya luego de esto nos despedimos y queremos siempre agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar pendientes, por estar alerta, por estar ahí conectados en Radio Pichincha Multimedia, escucharnos en la frecuencia en distintos rinconcitos de esta bella capital y de la provincia de Pichincha. Un nuevo informe de GROW, Género y Trabajo y Mundo Sur revela que 8 de cada 10 personas han vivido violencia laboral y que las identidades no cisgénero son las más afectadas. La violencia psicológica encabeza la lista. El 89% de los encuestados dijo haberla vivido, pero eso no es todo. Al detallar situaciones específicas, el 96% reconoció haber vivido o presenciado algún tipo de violencia, lo que evidencia una gran normalización de estas conductas en los entornos laborales. El uso de canales formales de denuncia sigue siendo mínimo. La mayoría acude a sus redes cercanas porque desconfía de recursos como los recursos humanos o los sindicatos. ¿Y los efectos? Afectaciones a la salud, despidos y represalias son los más frecuentes. El informe concluye que aún hay mucho por hacer para que los espacios laborales sean realmente seguros, inclusivos y libres de violencia para todas las personas.